Lectura semanal, porción de la Torá. Parashá número 9. Vayexep. Él continuó viviendo. Él se estableció. Génesis capítulo 37, versículo 1 hasta capítulo 40, versículo 23. Capítulo 37, versículos del 1 al 11. Los sueños de José. Jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos, aún a pesar de que todavía era un muchacho. Una vez él estaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Zilpa, las esposas de su padre. Él trajo un mal reporte de ellos a su padre. Ahora bien, Israel amaba a José, más que a todos sus hijos, porque él era hijo dado en su vejez, y él le hizo una túnica de muchos colores. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos los demás hermanos, ellos comenzaron a odiarlo y llegó al punto donde ellos no podían ni siquiera hablar con él en una forma civilizada. José tuvo un sueño, el cual contó a sus hermanos. Él les dijo a ellos: escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío. Estábamos atando manojos de trigo en el campo, cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes vinieron, se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de él. Sus hermanos protestaron: sí, seguramente serás nuestro rey. Harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros. Y ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que dijo. Él tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y a sus hermanos. Aquí está, tuve otro sueño, y ahí estaban el sol, la luna y 11 estrellas postrándose delante de mí. Pero su padre le respondió: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Realmente esperas que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos en la tierra delante de ti? Sus hermanos tenían celos de él, pero su padre mantuvo el asunto en su mente. Capítulo 37, versículos del 12 al 36. Como título: José es vendido por sus hermanos. Después de esto, cuando sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre en Sechem, Israel le preguntó a José: ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Sechem? Ven, te enviaré a ellos. Y José respondió: aquí estoy. Y Israel le dijo: ve ahora, ve a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas, y tráeme noticias de regreso. Así que él envió desde el valle de Hebrón, y él se fue a Shechem, donde un hombre lo encontró andando errante por el campo. El hombre le preguntó: ¿qué estás buscando? Y él contestó: estoy buscando a mis hermanos. Él respondió: José, dime por favor, ¿dónde están pastoreando las ovejas? El hombre le dijo: ellos se han ido de aquí, porque les he oído decir: vamos a ir a Dotán. José fue tras de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron a la distancia, y antes de que él llegara donde ellos estaban, ya habían maquinado matarle. Ellos se dijeron el uno al otro: miren, este soñador está viniendo. Así que vengan ahora, vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas de agua que hay aquí. Entonces diremos que un animal salvaje lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños.
Pero cuando Rubén oyó esto, él lo salvó de ser destruido por ellos. Él dijo: no debemos tomar su vida. No derramen sangre, añadió Rubén. Échenlo en esta cisterna aquí en el desierto, pero no pongan ustedes mismos sus manos sobre él. Él tenía intenciones de rescatarlo más tarde de ellos y devolverlo a su padre. Sucedió pues que cuando José llegó a donde sus hermanos estaban, ellos le arrebataron la túnica de muchos colores que tenía puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía, sin agua en ella. Entonces ellos se sentaron a comer, pero mientras alzaron la mirada, vieron delante de ellos una caravana de ismaelitas, viniendo de Gilead. Sus camellos cargados con resina aromática, bálsamo y opio, en camino a Mizraim, Egipto. Yehudá dijo a sus hermanos: ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámoslos a los ismaelín, en vez de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos prestaron atención a lo que Yehudá dijo. Entonces, cuando pasaban los mercaderes hacia Mizraim, ellos sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 1/2 libra de shekels de plata a los ismaelín, quienes llevaron a José a Mizraim, Egipto. Rubén regresó a la cisterna y al ver que José no estaba en ella, rasgó sus vestidos en señal de duelo. Y regresó a sus hermanos y dijo: el muchacho no está ahí. ¿A dónde pudo ir ahora? Ellos cogieron la túnica de José, mataron un carnero y empaparon la túnica con la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la trajeron a su padre diciendo: hemos encontrado esto. ¿Sabes si es la túnica de tu hijo o no? Él la reconoció y gritó: es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje ha rasgado a José en pedazos y lo ha devorado. Una bestia salvaje se ha llevado a José. Jacob rasgó sus ropas y poniendo cilicio alrededor de su cintura, guardó luto por su hijo por muchos días. A pesar de que todos sus hijos e hijas se reunieron alrededor de él y trataron de consolarlo, él rehusó toda consolación, diciendo: no, descenderé a la sepultura, a mi hijo enlutado. Y su padre lloró por él. En Mizraim, Egipto, los Midyanim vendieron a José a Potifar, uno de los oficiales de Faraón, un capitán de la guardia. Capítulo 38, versículo del 1 al 30, como título: Judá y Tamar. Fue en este tiempo que Judá salió de entre sus hermanos y se asentó cerca de un hombre llamado Hirá, que era un adulamí. Ahí Judá vio una de las hijas de un cierto Kenaní, cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Ella concibió y tuvo un hijo a quien llamó Ella concibió otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó Onán. Entonces ella concibió aún otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó Shelah. Y ella estaba en Kesib cuando ella les dio a luz. Judá tomó esposa para su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero el primogénito de Judá, era maldito a los ojos de Jehová, así que Jehová lo mató. Judá dijo a Onán: ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle a ella el deber del hermano del esposo y preserva la línea de cera
la descendencia de tu hermano. Sin embargo, Onán sabía que la Sera, su descendencia, no contaría como la de él. Así que cuando él tenía relaciones sexuales con la esposa de su hermano, él vertía, tiraba el semen en la tierra, para así no dar Sera, descendencia a su hermano. Lo que él hacía era maldito ante los ojos de Jehová, así que él lo mató también. Entonces Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shelah crezca, porque él pensó: yo no quiero que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar fue y habitó en casa de su padre. Al tiempo, Shua, la esposa de Judá, murió. Después que Judá se había consolado, subió para estar con sus trasquiladores en Timá. Él y su amigo Hirá, el Adulamí. Le fue dicho a Tamar: tu suegro ha subido a Timán para trasquilar sus ovejas. Así que ella se quitó la ropa de viuda, cubrió su rostro completamente con un velo y embelleció su rostro, y se sentó a la entrada de Einayim, que está en el camino de Timán, porque ella vio que Shelah había crecido, pero ella aún no había sido dada a él como esposa. Cuando Judá la vio, él pensó que ella era una prostituta, porque ella se había cubierto el rostro, y él no la reconoció. Así que él fue a ella donde ella estaba sentada y le dijo, sin darse cuenta que ella era su nuera: ven, déjame dormir contigo. Ella respondió: ¿qué pagarás por dormir conmigo? Él dijo: yo te enviaré un cabrito del rebaño de carneros. Ella dijo: ¿me darás algo como garantía que lo enviarás? Él respondió: ¿qué te daré como garantía? Ella dijo: tu sello con su cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se los dio a ella. Entonces fue y durmió con ella, y ella concibió de él. Ella se levantó y se fue, se quitó su velo y se puso su ropa de viuda. Judá envió el cabrito con su amigo, el Adulamí, para recibir las cosas de garantía de la mujer, pero él no la encontró. Él le preguntó a la gente que estaba cerca de donde ella había estado: ¿dónde está la prostituta que estaba en el camino a Einayim? Pero ellos respondieron: no ha habido ninguna prostituta aquí. Así que él regresó a Judá y le dijo: no la pude encontrar. También la gente ahí dijo: no ha habido ninguna prostituta aquí. Yehudá dijo: Judá, está bien, deja que se quede con las cosas, para que no seamos avergonzados públicamente. Yo envié el cabrito, pero tú no la pudiste encontrar. Después de 3 meses le fue dicho a Judá: Tamar, tu nuera, está actuando como una ramera. Además, ella está preñada, embarazada, como resultado de su prostitución. Judá dijo: sácala y que sea quemada viva. Cuando ella fue sacada, envió este mensaje a su suegro: estoy preñada por el hombre a quien pertenecen estas cosas. Determina, te imploro, de quién son el sello, el cordón y el cetro. Entonces Judá reconoció que le pertenecían. Él dijo: Tamar es justificada en vez de ser yo, porque yo no la dejé ser la esposa de mi hijo Selah. Y él nunca más volvió a dormir con ella. Cuando ella tuvo los dolores de parto, fue evidente que iba a tener gemelos. Mientras estaba con los dolores de parto, uno de ellos sacó su mano
Y la partera tomó su mano y puso una cinta escarlata en ella, diciendo: Este salió primero. Pero entonces él retrocedió su mano y su hermano salió. Así que ella dijo: ¿Cómo te las arreglaste para romper primero? Por lo tanto, él fue nombrado Peretz, que en hebreo significa rompimiento. Entonces salió su hermano con la cinta escarlata en su mano, y fue dado el nombre de Seraj, escarlata en hebreo. Seraj, que en hebreo significa escarlata. Capítulo 39, versículos del 1 al 23. Como título, José y la esposa de Potifar. José fue llevado a Misrayim, a Egipto, y Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia, un misrayimí, un egipcio, lo compró de los Yismaelim, los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Jehová estaba con José, y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo, el misrayimín, el egipcio. Su amo vio cómo Jehová estaba con él, que Jehová prosperaba todo lo que él hacía. José le complacía mientras le servía, y su amo lo nombró administrador de su casa. Él confió todas sus posesiones a José, desde el tiempo que lo nombró administrador de su casa y de todas sus posesiones. Jehová bendijo la casa del misrayimín, el egipcio, por amor a José. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él poseía, ya fuera en la casa o en el campo. Así que él dejó todas sus posesiones al cuidado de José, y a causa de tenerlo a él, no prestaba atención a sus asuntos, excepto por la comida que comía. Ahora, José era hermoso y bien parecido también. Al tiempo, el día llegó cuando la esposa le dio una buena mirada a José y dijo: duerme conmigo. Pero él rehusó, diciendo a la esposa de su amo: mira, ¿por qué mi amo me tiene? Él no sabe lo que pasa en esta casa. Él ha puesto todas sus posesiones a mi cargo. En esta casa yo soy igual que él. Él no ha reservado nada de mí excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo entonces pudiera yo hacer cosa tan perversa y pecar contra Jehová, mi Elohim? Pero ella se mantenía presionándolo, día tras día. No obstante, él no la escuchaba. Él rehusó dormir con ella y aún estar con ella. Sin embargo, un día, cuando él entró en la casa para hacer su trabajo, y ninguno de los hombres que vivían en la casa estaba allá adentro, ella logró agarrarlo por su manto y dijo: duerme conmigo. Pero él huyó, dejando su manto en las manos de ella, y salió. Cuando ella vio que él había dejado su manto en sus manos y había huido, ella llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren esto, mi esposo trajo un hebreo para que se mofara de nosotros. Él entró y quiso dormir conmigo, pero yo grité a grandes voces. Cuando él me oyó gritando de esta forma, dejó su manto conmigo y corrió afuera. Ella puso el manto a un lado hasta que su esposo vino a casa. Entonces ella le dijo a él: este esclavo hebreo que nos trajiste vino para hacer burla de mí y me dijo: yo me acostaré contigo. Pero cuando yo grité, él dejó su manto conmigo y huyó fuera. Cuando su amo oyó lo que dijo su esposa mientras le mostró: mira lo que tu esclavo me hizo, él se enfureció. El amo de José lo agarró y lo echó en prisión.
en el lugar donde tenían los prisioneros del rey, y ahí estaba en prisión. Pero Jehová estaba con José, mostrándole gracia y dándole favor a la vista del jefe de la prisión. El jefe de la prisión hizo a José supervisor de todos los prisioneros en la prisión. Así que cualquier cosa que ellos hicieran ahí, él estaba a cargo de ello. El jefe de la prisión no prestaba ninguna atención a lo que José hacía, porque Jehová estaba con él. Y cualquier cosa que José hiciera, Jehová lo prosperaba. Capítulo 40, versículos del 1 al 23. Como título, José interpreta los sueños de 2 prisioneros. Algún tiempo después sucedió que el jefe de los coperos del rey Misrayimí y el jefe de los panaderos dieron ofensa a su señor el rey de Misrayim, al rey de Egipto. Faraón se enfureció con sus 2 eunucos, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que él los puso en custodia en la prisión, a la vista del capitán de la guardia, en el mismo lugar donde José estaba. El capitán de la guardia encargó a José estar con ellos, y él fue y les servía mientras estuvieron en prisión. Una noche, el copero y el panadero del rey de Misrayim, allí en prisión, ambos tuvieron sueños, cada sueño con su propio significado. José vino a ellos en la mañana y vio que ellos lucían tristes. Él preguntó a los eunucos de Faraón, con él ahí, en la prisión de la casa de su amo: ¿por qué lucen tan tristes hoy? Ellos dijeron: cada uno de nosotros tuvimos un sueño, y no hay nadie que lo interprete. José les dijo a ellos: ¿no pertenecen las interpretaciones a Jehová Elohim? Cuéntenmelos, por favor. Entonces el jefe de los coperos contó a José su sueño. En mi sueño, ahí delante de mí había una vid, y la vid tenía 3 ramas. Las ramas brotaron. Entonces, de repente, comenzaron a florecer, y finalmente racimos de uvas maduras aparecieron. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las prensé en la copa de Faraón, y le di la copa a Faraón. José le dijo: aquí está la interpretación. 3 ramas son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón alzará tu cabeza y te restaurará a tu cargo. Tú estarás dando la copa a Faraón como solías hacerlo cuando eras su copero. Pero recuérdate de mí cuando te vaya bien, y muéstrame bondad, por favor, y hagas mención de mí a Faraón para que él me libere de esta prisión. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aquí también no he hecho nada malo que justifique ponerme en esta mazmorra. Cuando el jefe de los panaderos vio que la interpretación era favorable, él dijo a José: yo también vi en mi sueño. Había 3 cestos de pan blanco sobre mi cabeza. En el cesto más alto había toda clase de cosas horneadas para Faraón, pero los pájaros se las comieron del cesto sobre mi cabeza. José respondió: aquí está la interpretación. Los 3 cestos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón alzará tu cabeza de ti. Él te colgará de un árbol, y los pájaros se comerán tu carne sobre ti. Al 3er día, que era el cumpleaños de Faraón, él dio una fiesta para todos los oficiales, y él alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus sirvientes.
Él restauró al jefe de los coperos de regreso a su posición. Así que él dio de nuevo su copa a Faraón. Pero él ahorcó al jefe de los panaderos, como José había interpretado a ellos. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Parachá número 9. Vayesep. Él continuó viviendo. Él se estableció. Lectura de la porción semanal del Brit Hadachá. Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Como título, Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre somos un Ejad. Entonces llegó la festividad de Hanukkah en Jerusalén, Jerusalén. Era invierno y Yeshua estaba caminando por los terrenos del templo en la columnata de Shlomo. Los Yahudim le rodearon y le dijeron: ¿por cuánto tiempo más nos mantendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo públicamente. Yeshua le respondió: yo ya les he dicho, ustedes no confían, no creen en mí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, Jehová, dan testimonio de mí. Pero la razón por la cual no confían, no creen, es que no están incluidos en mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco. Ellas me siguen. Y yo les daré vida eterna. Ellas absolutamente no serán destruidas y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, quien me las dio, es mayor que todo, y nadie puede arrebatar de las manos de mi Padre Jehová. Y yo y el Padre Jehová somos uno. Hechos, capítulo 7, versículos del 9 al 16. Como título, el discurso de Esteban. Ahora bien, los patriarcas tuvieron celos de José y lo vendieron para esclavitud en Egipto. Pero Jehová estaba con él. Él rescató de todas sus tribulaciones y le dio sabiduría y gozo del favor de Faraón, rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador supremo sobre todo Egipto y sobre toda su casa. Sobrevino una hambruna que causó mucho sufrimiento por todo Egipto y por todo Canaán. Pero cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, mandó a nuestros padres ahí la primera vez. La segunda vez, José reveló su identidad a sus hermanos, y la familia de José fue dada a conocer a Faraón. José mandó a traer a su padre Jacob y a todos sus familiares, 75 personas, y Jacob descendió a Egipto, y ahí murió, igual que nuestros otros padres. Sus cuerpos fueron trasladados a Sichem y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por cierta suma de dinero de la familia de Hamor en Sichem.